A raíz de la violencia, numerosas personas deben separarse. ¿Qué suerte corren quienes deben huir de su hogar? ¿Qué suerte corren los niños que se separan de sus padres durante el éxodo? ¿Y los hijos y los hermanos que salen a combatir? La incertidumbre sobre la suerte que ha corrido un familiar es uno de los peores sufrimientos que causa la guerra. El derecho internacional humanitario subraya la importancia de preservar la unidad familiar. Las partes en conflicto tienen obligaciones claramente definidas. Je vais rejoindre mon grand frère qui habite à Bujumbura. Ton grand frère qui habite à Bujumbura? Puis il va m'informer si notre famille d'Ongozi existe encore. Los familiares separados por la guerra tienen derecho a intercambiar correspondencia y a reunirse sin demora. 36 kilometara je dijete od mene, a 3. godina. Sad će 3 godine da je nisam vidjela. Samo 36 kilometara, preko brda. También tienen derecho a ser informados sobre la suerte que han corrido sus parientes desaparecidos. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el CICR abrió la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra y solicitó a los beligerantes que le entregaran sus listas de prisioneros. Así, la agencia pudo dar noticias de familiares a millones de hombres detenidos lejos de su hogar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la agencia abrió expedientes sobre 25 millones de prisioneros e intercambió más de 120 millones de mensajes entre ellos y sus familiares. Actualmente, junto con las oficinas en el terreno y con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Agencia Central de Búsquedas del CICR asiste a todas las víctimas de la guerra, sean civiles o militares. Esta red de búsquedas trata de restablecer el contacto entre familiares por todos los medios posibles. Sin ella, los miembros de numerosas familias dispersadas no podrían intercambiar noticias. Miles de personas quedarían separadas de sus seres queridos. Las autoridades no suelen hacer lo suficiente para ayudar a las familias, por lo que el CICR y las sociedades nacionales deben actuar, incluso en lugares alejados y peligrosos. El trabajo de búsqueda exige tiempo y sumo cuidado, además de recursos considerables y de una presencia constante en el terreno cerca de las víctimas. A veces, con el apoyo del CICR, se utilizan programas de televisión y de radio locales para ayudar a establecer el contacto más rápidamente. You can contact ICRC head office on the Bushel Island to take delivery of your Red Cross family message. Tamawa Kuzu. Tamawa Kuzu is Toda persona podrá dar a los miembros de su familia, donde quiera que se hallen, noticias de índole estrictamente familiar. Podrá igualmente recibirlas. Cuando no se puede establecer un contacto directo, cuando los servicios postales y telefónicos están interrumpidos, los mensajes de Cruz Roja suelen ser el único medio para intercambiar noticias. El formulario para enviar el mensaje es fácil de completar. Para preservar su papel de intermediario neutral, el CICR suprime cualquier información delicada. Tras 10 años de separación y silencio, una madre recibe por fin un mensaje de su hijo. Конечно, еще как беспокоилась. Ночами не спала, думала, что его нету живым. Poco tiempo después, el hijo recibe la respuesta de la madre. Получила письмо, так была рада, что поплакала от радости. За меня не беспокойтесь. Как будет возможность, приеду.
La red de la Cruz Roja y la Media Luna Roja pone a disposición diversos medios según las circunstancias para facilitar el contacto entre familiares. Por ejemplo, teléfonos satelitales, teléfonos móviles y sitios web sobre personas desaparecidas en los Balcanes o en Irak. Conforme al derecho internacional humanitario, las personas privadas de libertad tienen derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares. Recibir noticias de sus familiares ayuda a los prisioneros de guerra y a los detenidos civiles a soportar el cautiverio. Las autoridades tienen derecho a controlar el contenido de los mensajes. Este hombre pasó 8 años detenido. It was the ICRC messages that comes from my loved ones, from my wife, my children, and of course the friends and relations. So I was looking forward to read these messages, and that was my most precious thing that I expect during this visit. Mantener el contacto entre familiares es una manera de reducir el número de desapariciones. Pero es solo una manera. Las actividades de las partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros. Cada año miles de personas desaparecen. ¿Han huido al extranjero? ¿Están detenidas en un lugar secreto? ¿Murieron en combate? ¿Están con vida? El CICR y las sociedades nacionales responden a las solicitudes de búsqueda recabando la mayor cantidad de información posible sobre una persona desaparecida. La última dirección conocida, el estado civil, las circunstancias en que fue vista la persona por última vez, los registros odontológicos, los anteojos, la ropa, todos los detalles cuentan. Las solicitudes de búsqueda se remiten sistemáticamente a las autoridades, que tienen la obligación de buscar a la persona desaparecida. Dans le cadre du processus de paix, les deux parties ont demandé au CICR de les aider. Et une des aides du CICR concerne la remise d'une liste aux autorités, une liste de disparus, dont le but est d'être un outil utile pour les autorités pour donner une réponse plausible aux familles. La información recabada sirve para hallar a la persona, o si ha fallecido, para identificar el cuerpo. Debe hacerse todo lo posible para garantizar que los familiares de personas desaparecidas reciban la respuesta que merecen. El hecho de reunirse con su hijo o su esposa después de años de separación pone término a una angustia insoportable. Antes de reunificar a familiares separados, el CICR se asegura de que no corran peligro, sobre todo en zonas de conflicto. Se verifican previamente las relaciones de parentesco y se obtiene consentimiento de las personas que se reunirán. Drie kinderen vanuit Somalië naar Kenia in een vluchtelingenkamp. En ze zijn er. En ze hebben brieven geschreven. Ik vind het zelf ook heel geweldig. Por fin, estos 3 niños han podido reunirse con su madre en el país donde está viviendo. Se da prioridad a las personas más vulnerables, mujeres solas, ancianos y niños. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten. Se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas.
En la confusión que se produce cuando las personas huyen de su hogar, los niños suelen separarse de sus padres. Se traumatizan y no tienen a nadie que les preste los cuidados esenciales que necesitan. Se les debe proporcionar toda la ayuda que necesitan y se debe hacer todo lo posible para recabar información sobre su identidad. Se les toman fotos que se exhiben en aldeas y campamentos de refugiados donde tal vez alguien pueda reconocerlos. La información recabada se compara con las solicitudes de búsqueda que completan los familiares. Si no hay ninguna solicitud por parte de los familiares, la red de la Cruz Roja y la Media Luna Roja trata de localizar a los parientes del niño donde quiera que estén, campamentos, poblados, países vecinos. La perseverancia suele tener su recompensa. Es un gran día para Saa. Luego de 3 años en un campamento de refugiados en Sierra Leona, Saa pronto podrá reunirse con sus familiares en Liberia. El CICR y las sociedades de la Cruz Roja de Liberia y de Sierra Leona lograron encontrar a Saa y a sus padres e intercambiar mensajes entre ellos antes de su reunificación. Through ICRC messages, I was able to know the location of my parents and they also know my location. Antes de cruzar la frontera, voluntarios preparan a Saa y sus amigos para el regreso a casa. Inside the transit center, whilst we are there, we do a lot of activities. Since these children are already traumatized, we do counseling. We also prepare their mind to go and meet their parents. You are going to start your life, going back to school, everything you are starting over, huh? The hope that you have lost, you have regained it now. The ICRC together with Sierra Leone Red Cross have made you regain your hope being lost, huh? Saa abandonó su país sin documentos. Por pedido de las autoridades, el CICR emite un documento de viaje a su nombre para que pueda cruzar la frontera. Ese documento, reconocido internacionalmente, es válido solo para el viaje hasta su país, y Saa deberá devolverlo al CICR cuando ya esté reunido con su familia. Fatoma. Are you Sumerian? No, you're Liberian. Okay, so have a nice trip. Now I think we are already in Liberia. First step. It's just the middle of the river. El momento tan largamente esperado se acerca. Yeah, we received an RCM from the Sierra Leone end, but the address was kind of inadequate. It was just not sufficient, so we had to do tracing up and down. So upon continuous tracing, we were able to locate and trace the father. So that's how we got him. And he filled in what we call an FRRE. That's a family reunification request form. And that's how we managed to get back to the son. He wrote a reply to the son, and that's how the tracing began. And so they communicated a few times, and here we are today. We are reunifying them. So we are all grateful. Conforme al derecho internacional humanitario, las personas detenidas tienen derecho a permanecer en contacto con sus familiares. Cuando los familiares afrontan dificultades administrativas, viven muy lejos o su seguridad está amenazada, el CICR a veces les ayuda a viajar a donde su pariente está detenido. Sin embargo, con demasiada frecuencia, no se permite a los detenidos estar en contacto con el mundo exterior. El CICR puede solicitar a las autoridades detenedoras que permitan o que reanuden las visitas de familiares. Natanggap yun sir, pero parang hindi ko maano ba, makadating ba sila? Parang hindi ako naniniwala. Kala ko yung parang panaginip lang yun. Hindi ko naasahan. Dahil maasahan ko lang yung kung nandito na sila. Yun ba? It's very important for the families to maintain the hope and for them to keep in touch with their relatives, and also for the persons detained to see and to maintain the fact that they can restart life after the detention.
Los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados sin demora tras haber finalizado las hostilidades activas. Los prisioneros de guerra y los internados civiles suelen ser repatriados bajo los auspicios del CICR. Algunos prisioneros deben esperar años después del término de una guerra para reunirse con sus familiares. Es un momento de emoción intensa, tanto para las personas que recuperan la libertad como para los familiares que han sufrido su larga ausencia. Pueden pasar años antes de que una familia recupere el cuerpo de un pariente fallecido. Por pedido de las partes en conflicto, el CICR supervisa el traslado de restos mortales. Entonces comienza un proceso de duelo que permitirá a los familiares reconstruir su vida. La sola presencia del CICR y de las sociedades nacionales en una situación de conflicto permite restablecer el contacto entre familiares separados, así como reunirlos a través de barricadas o de líneas de frente. A veces, por más esfuerzos que se hagan, es imposible hallar a una persona desaparecida. Para numerosas personas, las heridas de la guerra nunca sanarán. Pero cada año, miles de personas sufren un poco menos. Han podido encontrar a sus seres queridos.